Bueno, se lo comentábamos al principio y cambiando de tema, seguimos hablando del máster de la señora Cifuentes. La última noticia es esa declaración por parte del presidente de la CRUE, de la Confederación de Rectores Universitarios, que esta mañana abundaba en las graves irregularidades en el máster de la señora Cifuentes. Y bueno, hemos invitado al programa a Carmen Edrosa, de Abogados Edrosa. Ella es abogada penalista y queremos saber algunas de las consecuencias legales para buena parte de los intervinientes en esta historia del máster de la señora Cifuentes. Por ejemplo, esas personas que dicen, y además peritos caligráficos han hablado de esa falsedad en algunas de las firmas, de esas 3 actas, de 3 asignaturas en el máster de Cristina Cifuentes. ¿Qué pueden ejercer judicialmente en el caso, por ejemplo, el señor Alfredo Ayué, en el caso de Ángela Figueruelo, de la Universidad de Salamanca, en el caso del señor Ayué Buiza de Valladolid y así otros tantos que han hablado? Por ejemplo, Laura Nuño, que ha dimitido, que dice que jamás ha visto este papel, que esa firma, y que parece que, ya digo, que los expertos peritos caligráficos dicen que no son sus firmas. ¿Qué pueden hacer estas personas? Yo creo, en este caso, y como en todos los que se da una denuncia por falsificación, como parece ser el caso, se ponen las actuaciones en conocimiento del fiscal y es el que empieza, digamos, una investigación como acusación pública. Con independencia de eso, las personas que se pueden haber visto afectadas directamente, porque es su firma y ellos no han intervenido, se les va a hacer, como en todos los procesos penales, un ofrecimiento de acciones por si quisieran ejercer sus derechos y, en su caso, pedir los daños y perjuicios que se les hubiera ocasionado. En este caso estamos hablando... ¿Qué delito sería? ¿De qué delito hablamos? Estaríamos hablando, o se podría hablar, claro, tiene que pasar un proceso de instrucción y comprobar efectivamente que esas firmas son falsas y el grado de intervención que ha podido tener cada persona. Podríamos estar hablando de un delito de falsedad, de falsificación de documento público, estamos hablando de unas actas, podríamos incluso hablar de un cohecho y también de una prevaricación, dependiendo de la intervención que haya tenido cada uno. Por ejemplo, en el caso de la falsedad, sería distinto si fuera un funcionario o una autoridad, como es el caso de los funcionarios públicos que en su caso hubieran podido intervenir. En ese caso estaríamos hablando de un delito con mayor pena que si fuera un particular. Si fuera un funcionario público, claro, la tiene pena... una responsabilidad y un cargo, ¿no? Dentro de... Claro, entonces hablando de un funcionario o una autoridad, la pena de prisión podría llegar hasta los 6 años, además habría una multa que podría llegar hasta los 24 meses, pero además habría una inhabilitación que podría llegar también hasta los 6 años. Si fuese un particular, claro. De una cuestión nimia, en absoluto. No, en el caso de que se acreditase que había existido una falsedad documental, de este tipo de documentos. Si fuera un particular, lógicamente la pena sería inferior, la prisión, el máximo que se pena en la ley, me parece que es hasta los 3 años. Exclusivamente aquí, lógicamente, no habría inhabilitación, pero también se impondría una pena de multa. Luego también habría que tener en cuenta que dentro de las falsedades se podría dar el caso de que la autoridad o el funcionario que hubiera intercedido, o sea, no que hubiera hecho manualmente, sino que hubiera ayudado y posibilitado, o hubiera hecho, o hubiera dicho o hubiera ejercido, digamos, presión sobre otros para que hubieran cometido el delito. Ahí también llevaría consecuentemente una pena, en este caso estaríamos hablando de una multa hasta 12 meses y una suspensión del cargo. Bueno, pueden estar pensando los telespectadores, ¿no se habla de posibles, aparte de consecuencias políticas? No nos vamos a meter en ese tema, pero legalmente la señora Cifuentes, si se comprobara que ha mentido y que esto está así comprobado, ¿tendría alguna consecuencia legal? Este último supuesto que hemos dicho, de personas que hubieran en su caso intercedido, si ella de alguna manera hubiera intercedido sobre alguien, estaríamos hablando de este último supuesto de la falsedad. Pero, por ejemplo, en el caso de la prevaricación que estamos hablando, pues sí que es cierto que hay opiniones doctrinales que hablan de la prevaricación por omisión, que sería a lo mejor el caso de ella por no haber puesto de manifiesto que eso no era así, que se había alterado un acta.
pero la realidad es bien distinta. O sea, tenemos la última sentencia, los penalistas del Tribunal Supremo de febrero del año pasado, que en realidad en un caso muy parecido hay un profesor de universidad que modifica, bueno, pone sobresaliente a una alumna sin haberse presentado y sin haber acudido al examen, y sí que se le condena a 7 años por el delito de prevaricación, 7 años de inhabilitación, tanto a él como a la funcionaria, que creo que era jefa de estudios, que fue la que movió todo esto, pero a la alumna no se le impuso nada. O sea que todo es muy relativo y habrá que ver la actuación o el grado. ¿No sería un agravante el que ella ostentara un cargo público? Depende, eso habrá que verlo en su momento, porque igual que estamos hablando también de la posibilidad del cohecho, o sea, si de alguna manera hubiera mediado algún tipo de compensación económica, alguna dádiva para conseguir esta calificación, pues sí, pero si no es así, todo dependerá de las declaraciones que hagan estos funcionarios y que se pueda demostrar. Todo esto es cuestión de prueba. Bueno, pues nos ha saciado la curiosidad porque no dejamos de escuchar hablar a unos y a otros sobre esta, que parece que cada día, ¿no?, tenemos un capítulo nuevo sobre el máster y se van añadiendo nombres, pero tampoco se ha especificado justamente lo que hoy nos ha contado Carmen Edrosa. Seguiremos hablando de este tema y de otros. Gracias. Vamos